no te Eh, preocupes. ¿qué le dirías tú a una persona que nos escucha y que dice, pues oye, quiero probar a ver cómo es esto de la calistenia, pero ¿qué le dirías tú? ¿Qué tiene que hacer? Mañana decir, voy a empezar con calistenia. ¿Cuáles son los tres, cuatro consejos básicos que le darías para que empezar? Vale, voy a dar tres consejos, dos, tres consejos, no sé. Voy a empezar a hablar, a decir cosas que, que creo que son importantes y luego si me permites que barra un poquito para casa, doy un par de recursos que considero muy valiosos y por eso los hemos sacado adelante. Lo más importante, a la hora de empezar en calistenia, y tacha calistenia por cualquier otra disciplina deportiva, me da exactamente igual. Si es que esto es, primero somos entrenadores y luego ya nos especializamos, pero para empezar a practicar calistenia necesitas, y además tengo un post sobre esto, qué pena que no lo tenga adelante porque seguro que me dejo información. Primero, un buen dominio, un buen esquema motor. ¿Qué es el esquema motor? El esquema motor es que tú entiendas cómo funciona cada una de las partes de tu cuerpo, cómo aplican fuerza y hasta dónde las puedes mover y cómo. Por ejemplo, necesitas saber cómo funciona tu cintura escapular, qué movimientos hace la cintura escapular, qué es la cintura escapular si ni siquiera lo sabes y por qué es interesante que empiezas a sentirla en cada trabajo que hagas, sobre todo de empuje y de tracción. Segundo, tienes que tener buen dominio sobre tu columna vertebral. Tienes que saber tu columna vertebral hacia qué lado se puede mover, en qué situaciones la tienes que mantener bloqueadita y en qué situaciones la tienes que mantener móvil. Eso significa buen control de la extensión y de la flexión torácica aquí arriba, que no se me ve en cámara, pero bueno, digamos que es la parte de la columna vertebral que está a la altura del pecho. Y luego buen control sobre la lumbar, tanto en retroversión como en anteversión, es decir, que tengas la capacidad de mantener la espalda recta o curvada. Y esto va en relación al tercer elemento que para mí es indispensable controlar, que es la cintura pélvica. Es decir, tenemos tres partes, cintura escapular aquí arriba, columna vertebral del medio y cintura pélvica aquí abajo, que tienes que, más o menos tienes que saber cómo se mueven y para qué te sirve. Y si conoces algún músculo que esté relacionado con ellas, genial, porque eso te va a dar mucho feeling. Cuando empieces a hacer una flexión, vas a tener que tener la columna torácica mejor en extensión que en flexión. La cintura escapular tienes que mantenerla móvil, la cintura pélvica mejor en un poquito de retroversión. Entonces, todos esos conceptos, cuanto antes los pilles, te va a permitir que en cada ejercicio digas, aquí, mi pilar base, cómo está colocado y cómo tengo que usarlo. Después, no comerse el tarro con ejercicios súper complicados, con regresiones de elementos isométricos o gimnásticos, sino empezar a dominar los patrones de movimiento básico. Si nos centramos en el entrenamiento de calistenia como disciplina deportiva, pues el entrenamiento de tren inferior va a quedar un poquito apartado. Sí que me interesa tener un tren inferior que, por ejemplo, sea muy fuerte a nivel de bloqueo en fuerza isométrica, porque en muchos ejercicios los tienes que mantener el tren inferior totalmente bloqueado, es decir, trabajamos muy mal con el cuádriceps en calistenia. O sea, bueno, trabajamos mucho con el cuádriceps en calistenia, pero no como estamos acostumbrados. Entonces, pero sí, sobre todo me voy a tren superior, tener muy controlados los movimientos de empuje vertical y horizontal en forma de flexiones o flexiones verticales, en posición de pin o de pike, y luego tener muy dominadas las dominadas y, valga la redundancia, y los remos, los Australian Pull-Up. Empezar por ahí y añadirle un componente de entrenamiento de core, que ahora voy a dar un recurso para ello, va a ser fundamental. Y luego, a partir de ahí, una vez que tengas una buena base, tanto técnica como de rendimiento en esos patrones de movimiento básicos, ya podrás empezar a introducir pues estos gestos de bloqueo con el brazo, para empezar a introducir elementos como el pino, buscar progresiones de ejercicios como la dominada sea el muscle up, etcétera, etcétera. Pero si no tenemos una base de fuerza y, como hemos dicho antes, en las estructuras blanditas acondicionadas, el resto va a ser un fiasco. Y luego, un tercer consejo es, a la hora de tener esto ya superado y empezar a cometer el aprendizaje o el entrenamiento de elementos más complejos, tener una muy buena periodización del entrenamiento. O sea, si tienes 2, 3 días a la semana para entrenar, selecciona muy bien el contenido de esos días de entrenamiento, porque es muy común decir, vale, pues el lunes entreno front lever, el miércoles entreno plancha, el viernes entreno muscle up, y así lo único que estás haciendo es sobrecargar mogollón de estructuras. O sea, tu hombro ahí está absorbiendo un volumen de entrenamiento brutal que a la larga te va a dar problemas. Entonces, identifica cuál es tu contexto particular y el tiempo que le puedes dedicar, y cuanto menos tiempo le puedas dedicar, plantéate menos objetivos y menos contenidos y guárdate siempre un huequito para el trabajo de calidad de movimiento, que puede ser trabajo de flexibilidad, trabajo de fuerza en ángulos máximos y trabajo de esquema motor, de control motor.
Esos 3 pilares para mí son indispensables y los tiene cualquiera de mis deportistas en cualquier planificación. Si no te sabes mover bien, si no eres flexible y si no tienes fuerza en los ángulos máximos de movimiento, tu techo como atleta está súper bajito.